Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a Cognitios, donde tu aprendizaje es lo que importa. Mi nombre es Andrés y he venido para retomar el ciclo de arritmias que habíamos comenzado desde hace un año y que por muchos motivos no habíamos podido continuar, pero aquí estamos para volver y terminar todo este ciclo de arritmias súper interesante y súper necesario para la población de estudiantes de ciencia de la salud. Hoy vamos a hablar un poco sobre las arritmias atriales en una serie de videos que van a culminar con la realización de los clásicos ejercicios que habíamos colocado en las arritmias sinusales. Recuerden ingresar a nuestras redes sociales Cognitios LA en Facebook y Cognitios en Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir subiendo videos y poder seguir compartiendo esta información que es súper necesaria para todo el mundo. Mi nombre es Andrés y bueno, empecemos. Un poco sobre las arritmias atriales. Recordar que el atrio o aurículas es el segmento de tejido cardíaco que se ubica entre el nodo sinusal y el nodo AV, eléctricamente hablando o a lo que nos corresponde desde el punto de vista electrocardiográfico. ¿Okay? Recordar otros dos puntos, otros dos elementos importantes es recordar que las aurículas están expuestas a múltiples elementos que ejercen influencia en su actividad tanto eléctrica como mecánica y hemodinámica. Entre ellos están las catecolaminas, la acetilcolina, es decir, tanto la respuesta adrenérgica como la respuesta vagal o colinérgica. ¿Okay? Y también están las influencias de los efectos hemodinámicos del retorno venoso en los diferentes reflejos que aumentan tanto la velocidad como la fuerza de contracción atrial, que influyen también en la actividad ventricular y por ende en la actividad cardíaca general. ¿Okay? Las arritmias atriales son comunes y en la siguiente arritmia que vamos a ver podemos conseguir tanto eventos fisiológicos como elementos productores de estas arritmias y elementos o eventos fisiopatológicos que sean los iniciadores de estas arritmias, por lo que tenemos que estar muy pendientes con el tipo de paciente, indagar sobre su historia clínica, sobre los fármacos que está consumiendo, a fin de no equivocarnos o no incluir un diagnóstico que posiblemente no lo sea. ¿Okay? Entonces es importante. Bueno, vamos a empezar. Lo que se conoce en inglés como Wandering Atrial Pacemaker o marcapasos atrial errante o aberrante no es más que la transición migratoria de el marcapasos desde su sitio o desde su punto original hacia otra área del segmento atrial, en la cual esta variación, esta migración se produce de forma alternante. Puede en algún momento estar en el marcapasos original como en el marcapasos transitorio. Y esos marcapasos transitorios se generan por fluctuaciones en la corriente que pasa por el segmento atrial, ya sea por circunstancias fisiológicas como la influencia de un tono vagal aumentado o una respuesta vagal aumentada, y en situaciones fisiopatológicas como suceden en las cardiopatías dilatadas, como suceden en insuficiencias cardíacas o en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que corresponde a una enfermedad del aparato respiratorio, pero que tiene influencia importante en la actividad cardíaca. Entonces, si nos transportamos al papel, nosotros podemos tener elementos característicos definitorios o definitivos para el diagnóstico de este tipo de arritmias. Entre ellas, el ritmo, el cual encontramos irregular, y eso es importante y quiero que anoten que el elemento indicativo es el ritmo. Dentro de los elementos indicativos se encuentra primeramente el ritmo, el cual es irregular. ¿Y cómo vamos a encontrar o vamos a darnos cuenta de eso? Fácil, con la regla de la sumatoria de los cuadros grandes y dividirlos entre 300, o la sumatoria de los cuadros pequeños y dividirlos entre 1500. ¿Okay? Si nos damos cuenta y hacemos un cálculo rápido para no extendernos en el video, si tomamos el intervalo RR, ¿okay? Y sumamos el número de cuadros grandes, que serían en este caso 1, 2 y prácticamente 2 y 2 pequeños,
Si dividimos esto entre 300 da 150, 155 o 145, si no me equivoco aproximadamente. Si nosotros ahora nos vamos hacia hacia este intervalo RR, nos damos cuenta que estos cuadros grandes se vuelven cada vez menores, y si nos vamos a este otro, nos damos cuenta que esa distancia RR se extiende, por lo que entonces el método de los cuadros grandes no es un método correcto o no un método recomendable para la medición en ritmos irregulares, como lo vimos en la clase anterior. Por ende, es recomendable que utilicen la suma de los cuadros pequeños, ¿okay?, para determinar en cada segmento o en cada intervalo, disculpen, RR, cuál es el ritmo o cuál es la frecuencia que más se repite, pero van a darse cuenta que el ritmo va a ser siempre irregular, por lo que es recomendable que utilicen el tercer método que entonces dijimos en la clase pasada, que es contar en un dedo largo de 6 segundos, ¿ok? Cuántos intervalos o cuántas ondas R existen, y las multiplicamos por 10. Ese es el otro método que en este caso tenemos ante ritmos irregulares. Pero entonces quiero que recuerden, en el marcapasos atrial migratorio aberrante tenemos que el ritmo es irregular. Ahora, otro de los elementos que encontramos y que nos definen que es atrial es la variación de la onda P. Nos damos cuenta a medida que voy marcando que las ondas P varían en su amplitud y en su duración. Entonces, estas modificaciones se dan por una explicación muy sencilla. Tenemos, este es el nodo sinusal, ¿ok? Nodo sinusal. Y este que tenemos acá es el nodo AB. Si nosotros tenemos espacialmente y eléctricamente el corazón se despolariza, vamos a intentar explicar esto. Si el corazón se despolariza en esta dirección, pero guarda una distancia que viene determinado propiamente por el tamaño del corazón, este va a determinar el segmento PR y también la duración de la onda P. Si nosotros tenemos un tejido auricular de un tamaño característico, es decir, de un tamaño determinado, y lo expandimos, ya sea por un aumento del tamaño o, como ocurre en este caso, por una migración de ese marcapasos principal originario a un marcapasos distinto, un marcapasos aberrante, un marcapasos transitorio, vamos a ver que esa distancia va a variar. Entonces podemos encontrar situaciones en donde ese marcapasos se acorta, es decir, acorta su distancia del nodo AB, y hay otros en donde se alarga, lo que entonces nos va a dar tanto ondas P con tamaños y características distintas, debido a que no solamente se va a ubicar más cerca o más lejos, sino que también, si nosotros reconocemos tridimensionalmente el corazón, va a encontrarse en una posición en donde los electrodos van a captarlo en una dirección o en una posición distinta, dando la representación en papel de las respectivas modificaciones en cuanto a amplitud, si es que se encuentra más lejos o más cerca. Entonces, resumiendo, esta modificación en la posición de ese marcapasos puede migrar, puede encontrarse en esos marcapasos migratorios, como también volver a encontrarse dentro de su marcapasos originario. Entonces vamos a ver que podemos encontrarlo modificado, así como también si nosotros llegásemos a comparar entre esta onda y esta onda, se parecen mucho. Entonces eso nos dice que el marcapasos volvió a su estadio original o a su punto original, así como esta, que también se parece bastante a esta. Entonces es una situación bastante irregular que tenemos que tomar en consideración, ya que podemos encontrar hasta 3 tipos de ondas P distintas. También, así como la onda P se modifica el segmento PR. Ese segmento PR lo podemos encontrar más cerca o más lejos, es decir, más aumentado o más dilatado o más acortado. Entonces, ¿cuáles son los elementos característicos de este tipo de arritmia? Vamos a encontrar irregularidad del ritmo, ondas P alteradas
tanto en amplitud como en duración, y segmentos PR también alterados en cuanto a duración. En cuanto a los complejos QRS, no vamos a encontrar alteraciones de importancia, ya que estos no se encuentran afectados. Y bueno, espero les haya servido. Recordar que son situaciones fisiológicas y fisiopatológicas las que pueden provocar este tipo de arritmia, por lo que tenemos que estar o tomar en consideración, y hago énfasis en esto, en la clínica y en la historia del paciente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Espero les haya servido. Compartan, comenten, den sus opiniones, agreguen información que me haya faltado. Así todos crecemos. Espero estén bien. Nos vemos en una próxima oportunidad.